Vayan abriendo sus Biblias a Génesis 4. Vamos a regresar allí. La semana pasada hicimos una vista panorámica de lo que pasa en el capítulo 4 y de hecho leímos todos los versos haciendo un par de señalamientos u observaciones y ahora vamos a retomar o a regresar al capítulo 4, lo que ahí se nos está hablando. Hoy quisiera detenerme en esta pregunta específica que el Señor le hace a Caín, una vez que Caín ha tomado la vida de su hermano Abel. El Señor le hace esta pregunta: ¿dónde está tu hermano? Esta es una pregunta específica que Dios le lanza a Caín después del horrendo acto de asesinar a su propio hermano. Como ya lo hemos visto, todo producto de la llegada del pecado en Génesis 3. Cuando estudiamos Génesis 3 y tardamos una buena cantidad de semanas revisando el tema del pecado y cómo el pecado opera en nuestras vidas. Bueno, ahora tenemos la realidad. El pecado está dominando, el pecado está ejerciendo todo lo horrendo que el pecado puede ejercer sobre la vida de el ser humano, hasta llegar al punto que tenemos el primer asesinato en la creación registrado. No es el asesinato de un ladrón queriendo robar algo, no es el asesinato de un ladrón queriendo robar un banco y entonces tiene que matar al guardián de la puerta, no es el asesinato involuntario de una persona que va manejando y un niño sale corriendo detrás de una pelota. No, no estamos hablando de este tipo de asesinatos. Estamos hablando de el primer asesinato producto de la ira, producto del orgullo, producto de la envidia. Dios había bendecido a Adán y a Eva, por lo menos en el relato que nosotros tenemos de la creación. De una manera clara, Dios había bendecido a Adán y a Eva o a este matrimonio con dos hijos, uno llamado Caín, el primogénito, otro llamado Abel, el menor. El nombre Caín significa adquirido o lanza, eso es lo que en sí el nombre significa. Abel significa soplo vacío o también puede significar algo efímero, algo que está y después no está. Y curiosamente, así fue la vida de Abel. Estaba y de repente simplemente no está. Yo creo que hemos podido observar en este capítulo, cuando leímos o cuando hicimos la lectura general de este capítulo, cómo es que el relato de Génesis en la creación y específicamente en el capítulo 4 nos muestra a un Dios soberano. ¿Por qué es que digo que muestra a un Dios soberano? Porque este Dios que está fungiendo como juez en el capítulo 4, este Dios está decidiendo cuál ofrenda recibe y cuál ofrenda rechaza. Dios tiene el derecho, Dios tiene la autoridad para poder aceptar o para poder rechazar ofrendas. Es precisamente este acto soberano lo que establece desde Génesis capítulo 4 que Dios es quien determina lo correcto y lo incorrecto. El hombre tiene este problema. El hombre, cuando busca establecer lo que es correcto, su propia justicia, el hombre siempre comete errores u horrores, porque el hombre no tiene esta dimensión de la justicia de Dios. El hombre no tiene esta dimensión de la soberanía de Dios. Entonces, no tenemos en el pasaje una clara explicación. A lo largo de la historia de la iglesia ha habido algunas explicaciones, pero el propio pasaje no te da una explicación clara por qué Dios recibió la ofrenda de Abel y por qué Dios decide rechazar la ofrenda de Caín. Pero el mismo libro de Génesis, más adelante, y también el libro de Job, Job, quien pudiéramos colocarlo más o menos
en Génesis capítulo 11 de una manera cronológica. Más o menos estos dos libros nos permiten tener una realidad. Escuchemos las dos preguntas que Abraham en su momento está haciendo a Dios y que Job está haciendo a Dios en Génesis 18:25. Génesis 18:25. Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío. De modo que el justo y el impío son tratados de la misma manera. Lejos de ti, ¿qué dice? El juez de la tierra no hará justicia. Entonces, ¿quién es el juez de la tierra? Dios. Este es el panorama amplio que Abraham tiene en su día. ¿No hará justicia? Luego vean lo que Job 48 dice. ¿Anularás realmente mi juicio? ¿Me condenarás para justificarte tú? Vean que en estas preguntas retóricas que Job está haciendo, claramente establece, al igual que Abraham, que Dios es justo, que Dios tiene esa capacidad de juzgar al ser humano en un sentido íntegro y sin doblez, en un sentido completo, sin que su vida se vea corrompida o su vida se vea destruida de alguna manera por querer inclinar la balanza hacia un lado. Entonces, no sabemos, o el pasaje no nos aclara por qué Dios tuvo en cuenta el sacrificio de Abel para aceptarlo y rechazó el sacrificio de Caín. Pero ha habido, a lo largo de la historia, como ya mencioné, ha habido tres directrices. Primero quisiera que escucháramos lo que Juan dice, primera de Juan 3:12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Entonces, en la revelación que Juan está recibiendo vía el Espíritu Santo o por medio del Espíritu Santo, Juan está diciendo algo que Génesis no dice. Juan está diciendo algo que claramente nosotros, al leer el Nuevo Testamento, podemos ir armando lo que el relato de Génesis 4 explica. Así que a lo largo de los años, los teólogos, los estudiosos del Antiguo Testamento han postulado tres posibles razones. Yo simplemente las voy a mencionar y de hecho creo que de alguna manera las mencioné la semana pasada. Número uno, hay quienes creen que el sacrificio de Caín fue rechazado porque desde el principio vemos que al matar animales, Dios cubrió el pecado de Adán y Eva. Entonces, los que creen esta corriente creen que hay un modelo que, aunque Dios no ha dicho cómo quiere recibir ofrendas, Dios mismo, para cubrir el pecado de Adán y Eva una vez que habían pecado, mató para poder cubrir con las pieles de estos animales, y él mismo estableció un patrón de cómo es que él esperaba sacrificios, es decir, esperaba sacrificios por medio de sangre. Bueno, esa es una primera posición que hay. En cada una de estas posiciones hay teólogos que las defienden. Yo simplemente las quiero mencionar. La segunda posición la vamos a llamar la calidad del sacrificio. La segunda posición habla de la calidad del sacrificio que presentó Abel y la calidad del sacrificio que presentó Caín. Y esa posición analiza el texto y nota que menciona específicamente que Abel trajo animales primogénitos de su rebaño, trajo de las porciones más gordas de su rebaño,
Mientras que todo lo que el relato dice es que Caín trajo fruto de la tierra. Mira lo que dos hombres dicen acerca de esto. Ambrosio, un padre de la iglesia, dice lo siguiente: doble fue la culpa de Caín. Primero, que ofreció con retraso. Segundo, que ofreció de los frutos, mas no de las primicias. Entonces, lo que Ambrosio claramente está diciendo es la calidad de la ofrenda. Y luego Francisco de Quevedo lo dice en forma poética, pero escucha lo que dice: más te debe la envidia carcomida, Caín, que el mismo Dios que te dio vida. Pues le ofreciste a él de tus labores, de tus mieses y plantas las peores. Ya a ella le ofreciste con tu mano la tierna vida de tu propio hermano. Entonces lo que Quevedo está diciendo a la par que Ambrosio fue la calidad de tu ofrenda. Número 3. La tercera posición la llamaremos el corazón detrás del sacrificio. Esta posición analiza las declaraciones que Dios hace acerca de Caín y mayormente lo que él dice acerca de Caín en otros pasajes fuera de Génesis 4, como el que yo ya cité en Primera de Juan, y hay otros más donde Dios mismo está expresándose acerca de Caín. Así que estas son las tres posiciones que tradicionalmente tenemos. Número 1, la idea de que al matar animales Dios mismo estableció que la forma como los sacrificios deberían de hacerse era por medio de sangre. Tradicionalmente esta creo que es la más fuerte porque esto apunta al propio sacrificio de Jesús. Lo segundo, la calidad del sacrificio, como ya dijimos. Y lo tercero, el corazón detrás de la ofrenda. Debe quedarnos claro algo, simplemente para regresar al texto. Nadie puede pedirle cuentas a Dios. Nadie puede preguntar o llegar con la idea de juzgar a Dios porque aceptó a uno y rechazó al otro, porque los criterios de Dios no siempre coinciden con nuestros criterios. Las decisiones de Dios, los decretos de Dios no siempre van a coincidir o van a dar con nuestra propia vida. Nuestro deber entonces es asegurarnos que nuestras acciones son correctas y que nuestro corazón está en el lugar correcto, donde debe de estar. Nuevamente, en el caso de nuestras ofrendas, de nuestro dar al Señor, esto incluye dar humildemente de lo que nosotros hacemos. La pregunta sería, ¿acaso Dios merece menos? ¿Acaso Dios merece menos de nuestro trabajo con un corazón alegre, entendiendo que esas obras en sí mismas no nos salvan y aceptando con gusto la instrucción o con gusto la corrección o con gusto incluso la reprensión de la mano del Todopoderoso? Lo que nosotros vemos claramente aquí sobre la vida de Caín, sobre todo al final del capítulo, es la reprensión de Dios sobre su vida. Pero hermanos, pongamos cuidado en esto, en este sentido. Dios pudiera instruirnos, ¿cierto? Como lo ha hecho muchas veces. Dios pudiera edificarnos, ¿cierto? Como lo ha hecho muchas veces. Pero a veces Dios pudiera corregirnos, como lo ha hecho muchas veces, o disciplinarnos, como lo ha hecho muchas veces, o incluso reprendernos. Y en cualquiera de estas etapas de nuestra propia vida que nosotros estemos, aunque nos molestemos, aunque nos enojemos o aunque nos disgustemos, nunca vamos a poder evitar la mano del Dios Todopoderoso, porque para eso Él es el creador y nosotros simplemente somos sus súbditos o su creación, como lo quieras ver. Entonces la elección de Caín es que el pecado y la rebelión se reflejan en nuestras actitudes y en nuestras acciones. Lo vuelvo a decir, la elección de Caín
es que el pecado y la rebelión se reflejen en nuestras actitudes y acciones, y en última instancia no podemos divorciarlas. Nuestras actitudes y nuestras acciones caminan de la mano. No hay forma de separarlas. Observe algo en el texto. Todo parece indicar que esta adoración o esta ofrenda que ellos entregaron fue una ofrenda por separado. Es decir, cada quien vino y buscó a Dios en su momento. Esto ya es una señal poco tranquilizadora. Cuando dos personas que por el nexo familiar o el lazo familiar que había deberían acudir a Dios para adorarlo junto, ya aquí el pasaje asoma una señal poco tranquilizadora cuando dos hermanos se disponen a alabar a Dios por separado, pero no están dispuestos a hacerlo juntos. Tenemos que entender que el pasaje está marcando algo. Tenemos que entender que el pasaje está tratando de decirnos algo. Y es que este es el problema del pecado. Aunque nosotros estamos en el inicio de la vida misma, ese es el problema del pecado. Y sobre todo en la era en la que nosotros vivimos, una era caracterizada por el individualismo, por el egocentrismo, por el hedonismo, donde hay una búsqueda de una idea de adorar a Dios muy dispar. Entonces tú tienes a alguien que dice, yo tengo mi manera de adorar a Dios, yo tengo mi manera de buscar a Dios, yo tengo mi forma de hacerlo, mostrando tu propio individualismo. Eso no nos debería asustar, porque eso está pasando en Génesis 4. Caín mismo está diciendo, yo no tengo por qué venir con Abel a entregar mi adoración a Dios. Y todo parece que el problema es Caín, porque yo no sé si usted ya se dio cuenta, pero Abel no habla en este pasaje. El que es cuestionado por Dios es Caín, el que es corregido por Dios es Caín. Entonces venga al texto nuevamente, vengamos al texto. Y simplemente, mientras venimos al texto, pregúntate, porque esto es lo que yo quisiéramos esta noche, pregúntate cuántos altares diferentes hemos levantado bajo el pretexto de buscar a Dios o bajo el pretexto de crecer espiritualmente, pero sin arreglar nuestros conflictos personales. Vuelvo a decirlo. Si la división y la desavenencia ya dio fruto en este pasaje en el corazón de Caín, entonces la pregunta que yo debería de hacerme cuando leo esto es, ¿cuántos altares diferentes he levantado bajo el pretexto de buscar a Dios a mi manera, de mi forma o de crecer espiritualmente, pero sin arreglar conflictos personales? El pasaje es tan claro. Génesis 4, verso 6. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Cuando dijo a su hermano Abel, vayamos al campo, y aconteció que cuando estaba en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y el Señor le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Observe las preguntas. Obsérvelo en su Biblia. Verso 6. ¿Por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Después de esta pregunta, la advertencia de Dios. El pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Observe en el verso 9, de nuevo la pregunta de Dios a Caín. ¿Dónde está tu hermano Abel?
Observe la respuesta de Caín en forma de pregunta a Dios. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Y el Señor entonces le contesta con una pregunta. ¿Qué has hecho? No sabemos cuánto tiempo pasó entre que Dios rechaza la ofrenda de Caín y acepta la ofrenda de Abel, y el primer asesinato registrado en las Escrituras se da. Pero lo que sí el pasaje nos hace ver claramente es que este fue un asesinato premeditado, con alevosía, con ventaja, fue planeado. Abel tuvo el tiempo de planear los eventos, de colocarlos hasta tener esta grandiosa invitación, salgamos al campo. La pregunta de Dios a Caín, ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Es similar a la pregunta que Dios mismo hace en Génesis 3:9, cuando una vez que el hombre ha pecado, entonces Dios desciende al huerto del Edén y le dice a Adán, ¿dónde estás? Ahora Dios viene a Caín con una pregunta. Esta es la pregunta del Creador. ¿Por qué estás enojado? ¿Y por qué tu rostro está demudado? O tu semblante está demudado. Observa esto. Dios viene a Caín una vez que él ha pecado y Dios le hace una observación a Caín. ¿Cuál es esa observación? Tu rostro. Hermanos, permítame decirle algo que posiblemente no es nuevo para usted, pero a la luz de este pasaje es muy claro. La cara, mi cara, tu cara, es el espejo del alma. Nuestro estado de ánimo se refleja comúnmente en ella. Si usted está triste, su rostro va a mostrar tristeza. Si usted está molesto, su rostro va a expresar molestia. Si usted está airado, su rostro va a expresar esa ira. Como cuando usted está gozoso y alguien te puede decir, oye, ¿por qué te estás riendo solo? Esto fue lo que pasó en el primer asesinato. Lo primero que Dios le dijo no fue, Dios no vino y le dijo, a ver, vamos a revisar tu corazón, vamos a revisar lo que has hecho, tu agenda, muéstrame tu agenda para ver cómo está. No, Dios vino al rostro. Porque como algunos han dicho, el rostro o la cara es el espejo del alma. Entonces, cuando tú ves el rostro de una persona, el rostro comunica. Y yo una vez me acerqué a una persona y le dije, ¿por qué estás enojado? Y casi me pega, pero él me aseguró que no estaba enojado. Oye, le digo, ¿por qué estás enojado? Yo no estoy enojado. Bueno, dije yo. No, Dios no me dijo está enojado, nomás le vi la cara. Y esto es lo que está pasando en el propio momento de este asesinato. El rostro de temor es increíble. Yo he llegado a orar por gente moribunda, por gente que está por morir, que le quedan minutos u horas de vida. El rostro de temor a saber que va a enfrentar al Señor es increíble. Yo llegué una vez a un hospital, me invitaron para orar por esa persona, me dijeron no hay nada que hacer. Es más, estaban quitando ya todo, o sea, era así como que es cuestión de... Y cuando yo vi a esta persona, yo le digo, ¿por qué tienes miedo? ¿Y usted cómo sabe que tengo miedo? Converte el rostro. Empezó a llorar como un niño. Y esta era la realidad. Tenía miedo, tenía pavor.
Y cuando comienzo a platicar con él, esta persona me dice, ¿el infierno va a doler? Sí, va a doler. La Biblia lo dice. Porque el rostro es este espejo del alma. Y el Señor está enfrentando a Caín desde esa perspectiva. Entonces, de esa manera, Caín no puede ocultar sus pensamientos delante del Creador. No puede esconder su envidia. No puede esconder el odio que abrigaba en su alma. Y entonces, tenemos la voz de Dios, como lo dije la semana pasada, nuevamente mostrándole misericordia. Vean en el verso 7 y en el verso 8, cuando Dios le dice, Caín, el pecado yace, está a la puerta de tu casa y te codicia. Y observen, no solamente le dice eso, le dice, pero tú debes dominarlo. Como lo dije la semana pasada, el pecado es como una criatura amenazante, es como un león, como un tigre, como un puma, como un oso o como cualquier bestia salvaje que pudiera comerte. Está agazapado afuera de la puerta de tu casa y Dios le está dando una oportunidad a Caín de arrepentimiento. Conociendo el corazón de Caín, porque Dios conocía el corazón de Caín, le advierte acerca de no someterse a la tentación del pecado. Pero vean la inclinación de Caín, ignoró a Dios, ignoró su advertencia, y entonces eso lo llevó a usurpar la soberanía de Dios sobre la vida. Esta advertencia se da antes de que Caín mate a Abel. El mismo creador, el mismo Dios que ha hablado y el mundo se ha creado, se ha gestado, ahora está hablando con Caín y le está diciendo, el pecado yace a la puerta, llama por ti, grita por ti, te codicia, pero tú debes dominarlo. Yo creo que esa declaración de parte de Dios debe poner a temblar a cualquiera. Porque Dios puede advertirnos, Dios puede hablarnos, a veces lo hace suavemente, a veces lo hace medianamente, a veces lo hace fuertemente, como es el caso que tenemos aquí delante de nosotros, pero nuestra conciencia pudiera ya estar dada al pecado, de tal manera que vamos a cometer el mismo error que Caín cometió en este pasaje. Miren algunos pasajes que nos amplifican simplemente lo que está pasando aquí. Salmo 53:3. Todos se han desviado, a una se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Una palabra que Pablo va a tomar y la va a repetir magistralmente en Romanos capítulo 3. No hay un justo, ni uno solo. Y luego lo vemos en Romanos 8:7. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios. Y luego da la explicación, pues ni siquiera puede hacerlo. Voy a dar mi traducción de este pasaje. A ver, lo voy a poner en este cuadro. Si tu mente está siendo asaltada por el pecado el lunes y tú estás cediendo al pecado y vuelves y tu mente otra vez es atacada el martes por el pecado y tú cedes al pecado y el miércoles vuelves a ser asaltado y tú cedes al pecado, pero el jueves que vas a venir a la iglesia dices, soy cristiano. No, Señor, usted no es cristiano, usted es un pecador dominado por su carne. Y luego te vas el viernes y el pecado está golpeando y tocando a tu puerta y tú le dices, pásale, estoy a tus órdenes. Y luego el sábado vuelve a hacer lo mismo y tú le abres la puerta, pero el domingo en la mañana estás desayunando a las 11:20 de la mañana y oh, iglesia, es día de ser cristiano. No, Señor, usted no es cristiano, usted es un pecador. Necesitas a Cristo. Necesitas lo que Dios realmente le está ofreciendo a Caín al decirle, el pecado está golpeando a tu puerta. Y yo debo de ser muy claro con esto. Ninguno de nosotros deberíamos jugar con el pecado. Estos oídos que ustedes ven aquí
Han escuchado a un montón de gente que me han contado sus historias de cómo han jugado con el pecado y yo todavía no he escuchado una historia de alguien que juegue con el pecado que me diga triunfé sobre el pecado. Imposible. Tú necesitas la gracia de Dios para poder hacerlo. Y el Señor en su misericordia está dándole esta oportunidad a Caín. Lo que tenemos aquí es una enseñanza válida para toda la humanidad. La pregunta que yo debería de hacerme es, ¿quién puede dominar la pasión desordenada del pecado? Y la respuesta es absolutamente nadie. Si juegas con fuego, te vas a quemar. Si juegas en la profundidad, te vas a ahogar. Ah, es que a mí no me va a pasar. Te va a pasar. Te va a pasar. No, es que yo soy muy sabio. No, eres muy tonto y yo también soy muy tonto. Porque el pecado tiene este peso y esta naturaleza. Bueno, Juan 8:44 lo declara de una manera diferente. Cuando Juan está escribiendo acerca de esto, nos dice que el diablo ha sido homicida desde el principio. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y él es padre de mentira. Entonces no podemos jugar. No podemos jugar. Y luego vean lo que dice Santiago 1:15. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz pecado o da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. ¿Qué vemos en el caso de Caín? Lo que Santiago dice. El pecado lo llevó claramente. El pecado consumado engendra la muerte. Esta es la manera gráfica como Santiago está retratando el caso de Caín y de Abel. Así que Caín fue arrastrado por la pasión, por el pecado, por su deseo de venganza. Caín concibió el crimen, pero antes de que Caín consumiera el crimen, ya estaba seducido por la maldad del pecado. Ya estaba seducido por la pecaminosidad del pecado y entonces esto simplemente dio a luz la muerte. Ese odio que ha dañado a la humanidad desde el capítulo 3 de Génesis puede manifestarse en diferentes formas. Ese odio o ese pecado que nosotros vemos claramente en el capítulo 4 puede verse en forma de rencor, puede verse en forma de antipatía, puede verse en forma de desprecio, puede verse en forma de despreocupación, puede verse en forma de rivalidad, puede verse en forma de envidia, llámalo como lo quieras llamar. Pero atiende el caso de Caín, atendamos el caso de Caín como una realidad que no quedó sepultada en Génesis capítulo 4. Todo tiene una raíz y hay que entender esa raíz. Todo parece indicar que Caín no aceptó el puesto o no aceptó la función de su hermano. Ahora, yo no sé si algún día has puesto atención a lo que la Escritura dice en el Antiguo Testamento, pero la figura del hijo mayor en un hogar era una figura de bendición, era una figura de autoridad, sería el heredero, y en el caso de los patriarcas, sería el que recibiría la bendición del padre al morir. Lo vemos claramente en el caso de Abraham, de Isaac, de Jacob, o incluso de Jacob cuando está muriendo al final del libro de Génesis, bendiciendo a José, bendiciendo a los hijos de José. Hermanos, Caín era el primogénito. Abel era el hermano menor. Lo voy a decir en otras palabras. Quien la llevaba de gane en la vida no era Abel. Quien la llevaba de gane en la vida, por lo menos en la cultura del mediano cercano oriente, era el hermano mayor, era Caín. Sin embargo, cuando Caín observa o ve
que Dios recibe con agrado la ofrenda que Abel trae. No aceptó ese puesto o no aceptó esa función de ser el primogénito porque realmente él quería tener la respuesta de Dios que su hermano tuvo. Eso nos lleva a atender los asuntos del corazón, los asuntos del alma. El rencor en el fondo puede ser la expresión de una conciencia de inferioridad. El rencor en tu alma y en mi alma puede ser la expresión de una conciencia de inferioridad. Cuando yo no estoy seguro a qué Dios me ha llamado, cuando yo no estoy seguro qué es lo que Dios me ha dado, cuando yo no estoy seguro las posibilidades o las capacidades que Dios me ha dado, yo voy a ser como Caín, voy a andar por la vida viendo lo que otros hacen y voy a desear lo que otros hacen aunque Dios no me lo haya dado y ¡pum! Ahí está el pecado de Caín otra vez. No en Génesis 4, sino en nuestra propia vida. No en Génesis 4, sino en nuestra propia vida. Entonces haremos el intento en nuestro corazón o desearemos lo que Dios ha dado a otro. Posiblemente suprimiremos de forma imaginaria a quien no podemos eliminar en la realidad en nuestras propias fuerzas. Posiblemente bloquearemos a quien no podemos matar porque sabemos que matar sería algo muy grave o muy fuerte, pero vas a bloquear y vas a hacer todo lo posible para detener a aquella persona que aparentemente en tu mente y en mi mente es una alarma o es alguien que pueda ser un rival para ti. Hermano, eso tiene un nombre y yo lo voy a llamar así esta noche. Estás viviendo en el pecado de Caín. Y debo advertirte que aunque aquí es claro en este capítulo, a lo largo de todas las escrituras, la gente que abrigó el pecado de Caín jamás le fue bien. Jamás le fue bien. Ahora viene la pregunta crítica del relato. Obsérvalo en el verso 9. Este señor que ha descendido después del acto mismo del asesinato, que le ha dicho a Caín, Caín, tu rostro está comunicando la realidad de tu alma, tu rostro está demudado, tu rostro está diciendo que cometiste algo. Ahora vean el verso 9, entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Cuando Dios le hace esta pregunta, Caín ya había matado a Abel. Su respuesta es sarcasmo delante de Dios. Lo que nosotros vemos aquí es a un Dios indignado y está indignado claramente por algo. Le ha dicho a este hombre, Caín, el pecado está a la puerta, el pecado yace, el pecado es una bestia que está amenazando tu corazón y tú debes dominarlo. Y Caín ha hecho todo lo contrario que Dios le dijo. Yo no puedo enseñar o predicar este verso o este capítulo en otro tono, porque realmente lo que el tono está marcando aquí es una indignación completa de parte de Dios hacia Caín. Y vean la condición de un corazón pecaminoso. En vez de decir, sí Señor, tú lo sabes todo, el Todopoderoso que es omnisciente, omnipresente, omnipotente, sabe que yo maté a mi hermano. Y la respuesta todavía es sarcasmo. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Sí, Señor, eres el primogénito, eres el heredero, eres la persona que va a responder por toda la familia. Sí, eres el guardián de tu hermano. Ahora yo voy a quitar de este texto la palabra Abel. Quita la palabra Abel. Sal de Génesis 4. Ven al día de hoy. Ven a tu propia vida.
Y escucha la pregunta de Dios a ti. ¿Dónde está tu hermano? Deja ahí una línea en blanco como si fuera un bosquejo y pone el nombre de quien tengas que poner allí. Saquemos a Abel de la ecuación por un momento. ¿Dónde está tu hermano? Y en ese renglón que está en blanco, tú tendrás que llenar tu propio nombre. Yo tendré que llenar mi propio nombre. Cuando Dios le pregunta por su hermano, ya lo había matado. ¿Sabes que hay gente a la que no hemos asesinado? Gente a la que no hemos matado, como Caín lo hizo con Abel aquí, pero los has eliminado de tu propia conciencia y todavía viven. Esta expresión me puso a temblar. Posiblemente nuestra alma está llena de cadáveres que vamos acumulando silenciosamente. Lo voy a volver a decir. Posiblemente nuestra alma está llena de cadáveres que hemos venido acumulando silenciosamente. Lo voy a decir en otras palabras. Son aquellas personas de las que hemos dicho en algún momento de la vida, los trataré como si estuvieran muertos. Si tú tienes una lista de este tipo, para mí ya no vive, después de esto yo no lo puedo perdonar, después de esto, mi hermano, tú tienes un pecado sobre tu vida, estás pecando como Caín. Entonces Caín mintió descaradamente a Dios con una increíble desfachatez, diciéndole al Señor, ¿soy acaso guarda de mi hermano? O lo pudiéramos decir de otra manera, Señor, yo soy labrador, pero a mí nadie me dijo que yo tenía que pastorear el corazón de mi hermano. ¿Soy acaso el guarda de mi hermano? ¿Soy acaso el pastor de mi hermano? Observa lo que Caín está haciendo en esta declaración. Primero, Caín no reconoció la necesidad ante Dios por su hermano menor. Caín no reconoció que lo que Dios está viniendo a aclarar simplemente es esto, era tu hermano menor, eras responsable de él. Caín tampoco reconoció que es imposible amar a Dios cuando se desprecia o cuando se abandona al hermano. Es imposible amar genuina y verdaderamente a Dios cuando voluntariamente despreciamos o abandonamos a aquellas personas a las que deberíamos de estar guardando, pastoreando, cuidando. Creo que el pasaje es tan claro en mostrarnos que los homicidios pueden apagarse en los oídos humanos, pero lo que nunca vamos a poder hacer es silenciar el oído del Creador. Él seguirá oyendo cuantas veces nosotros mismos asesinemos a nuestros hermanos y a su tiempo hará justicia. La Biblia es clara en advertirnos que la sangre y la vida son jurisdicción de Dios. La sangre y la vida son jurisdicción de Dios. Así que cuando el hombre se entromete en ello, rebasa sus propias atribuciones y se coloca en el lugar de Dios de una manera horrenda o atroz. En la propia declaración de Dios, cuando viene a Caín,
vemos que Dios dice que la sangre misma de Abel clama por venganza. Y muchos siglos después, el autor a los Hebreos dice lo siguiente en el 12:24. Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. ¿Puedes ver esto? ¿Puedes observar esto? Este es el autor de Hebreos bajo la inspiración del Espíritu Santo. Hay unos milenios entre el acontecimiento de Génesis 4 y que el autor de Hebreos está siendo inspirado. Y básicamente lo que el autor de Hebreos sigue diciendo es: la sangre de Abel sigue clamando desde la tierra por justicia. ¿Qué? Sí, la sangre de Abel sigue clamando por justicia. ¿Lo puedes entender? Caín fue juzgado, Caín fue maldito, Dios le pone una marca que no sabemos cuál es, pero seguramente es algo visible, porque era precisamente para esto, para que supieran el tipo de hombre que era. Y entonces viene una declaración increíble en Hebreos 12. Y la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel, apuntando claramente a la preciosa sangre de Cristo. Entonces nosotros venimos desde Génesis 4 hasta el mismo momento en el que la obra redentora del Hijo de Dios es consumada en el Calvario. Pasamos en la historia de la redención desde la sangre de Abel clamando justicia desde lo más profundo de la tierra porque su hermano lo ha asesinado por rivalidad, por orgullo, por soberbia, hasta una sangre derramada por nosotros en la cruz. Mientras la sangre de Abel clama por venganza, en la historia de la redención, la sangre de Cristo clamaría por perdón de pecados. Wow. Qué increíble que aún en el Evangelio, después de tanta aspereza, si lo queremos ver así, de un trato duro ante un infragante o un pecador, podemos tener esta realidad. Y la sangre rociada habla mejor que la sangre de Abel. Sí, sí hay una manera de ser perdonados del pecado de Caín. Sí hay una manera de dejar de ser un Caín para llegar a ser un hijo de Dios. Pero esa forma de hacerlo no es algo humano, es a través del sacrificio y de la sangre rociada de nuestro Señor en la cruz. Observe el verso 11. Después de que Dios ha venido con estas preguntas, después de que Dios ha cuestionado la pecaminosidad del pecado de Caín, ahora viene la maldición. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. La maldición de Dios sobre Caín es un claro recordatorio para nosotros, para ti y para mí. La maldición de Caín nos lleva a entender que hay un tiempo de gracia para ti y para mí, pero que ese tiempo llegará el punto en el que terminará. Y ese es el engaño del pecado. El engaño del pecado es que tú vas a tener la oportunidad de arrepentirte, pero ese es el engaño del pecado. Cuando el evangelio y el arrepentimiento es predicado para arrepentirte hoy, no mañana. El cristianismo, identificado o visto como una religión, tiene un solo mensaje: hoy.
La fe cristiana nunca llama al pecador a arrepentirse mañana o el próximo año o pasado mañana. La fe cristiana nunca debe llamar a decirle a un pecador, pues mira, ya has intentado con la filosofía 20 años, piensa si Cristo debería ser una buena opción los próximos 5 años. No. Cuando tú lees el Nuevo Testamento, tú escuchas el mensaje claro de los apóstoles. Hoy el Señor ya llamaba a arrepentirse a los pecadores a los pecadores en el mismo momento en el que el evangelio les era expuesto. El evangelio era esta demanda de poder responder como si fuera un mensaje de luz y nosotros yacemos en tinieblas. Hermanos, es horrendo que nosotros estuviésemos cerca de la luz, despreciáramos la luz y siguiéramos viviendo en tinieblas. Fue así como Caín fue condenado por Dios a convertirse en un fugitivo sin lugar permanente y sin seguridad alguna. Y así fue su vida. Hebreos 9:27. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Lo voy a volver a leer. Y así como está decretado que los hombres mueran, ¿cuántas veces? Una sola vez. Y después de esto, el juicio. Vamos a morir una sola vez y después vamos a enfrentar el juicio de Dios. Sí, nomás que aquí hay un pequeño problema con este texto. Ninguno de nosotros, empezando conmigo, sabe el día, la hora o el momento en el que morimos. ¿Sí o no? ¿O alguien sabe? Bueno, la semana pasada murió un hermano en la ciudad de Mazatlán. No creo que hubiese mucha diferencia de edad conmigo. Le dio un infarto fulminante y ¡pium! Se fue. Es más, un domingo antes, él era pastor, también los pastores pueden morir de esta manera. Un domingo antes de su muerte había celebrado 6 años de haber plantado una iglesia. Yo acababa de ver las fotos el domingo, cuando el martes veo una fotografía de él tocando la guitarra y están anunciando que ha muerto. Vamos a morir una sola vez y después vendrá el juicio. Vamos a rendir cuentas delante del Señor. Así como que algunos me están viendo con caras de asustados. Pero si los asusto, está bien, cometido logrado. O sea, si tú estás jugando con fuego, si tú estás jugando a la profundidad de las aguas y piensas que no te va a pasar y piensas que no te vas a quemar y no piensas que no te vas a ahogar, no sé por qué ahora hay tanta gente, escogieron el mensaje para venir en día jueves. Pero yo ahorita me voy a ir a dormir bien a gusto. Quién sabe si algunos de ustedes van a poder dormir. Bueno, les voy a agregar un pasaje a ese que ya leímos. Ahí mismo, el próximo capítulo 10:27. Sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. No hay esperanza para un adversario de Dios, al menos que Él venga y clame por arrepentimiento y perdón de todo corazón, de todo corazón. Nosotros tenemos realmente que reflexionar en la narración que tenemos de Génesis 4 y tenemos que reflexionar claramente en lo que Génesis nos está hablando. Entonces yo voy a terminar haciéndome una pregunta. ¿Cuál es el mensaje de Abel en esta narración? Bueno, ya lo dije, pero lo voy a volver a decir. Abel no habla en lo absoluto en el capítulo 4. Abel trabaja, Abel ofrenda, y cuando ha ofrendado,
calladito se ve más bonito y ¡pum! La utilidad de trabajar, ofrendar y callar es que su propio hermano mayor lo asesina. Mira cómo Proverbios 10:12 presenta esto. El odio crea rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. El amor cubre todas las transgresiones. Vean nuevamente en estas preguntas que Dios hizo a Caín, vean nuevamente la misericordia de Dios. Nuevamente, los asuntos del alma, los asuntos del corazón necesitan realmente claridad. Vean la claridad del proverbio. El odio crea rencillas. El odio te va a llevar a vivir, a cultivar o a permanecer en el espíritu o en el pecado de Caín, pero el amor cubre todas las transgresiones. O como Pablo lo dice claramente en el capítulo 13, cuando está hablando de que este amor que Dios pone en nuestro corazón, en el contexto del pasaje por otros hermanos, va a cubrir multitud de pecados, cubre todas las transgresiones. El amor de Dios en tu vida y en mi vida debe purgarnos del pecado de Caín. El amor de Dios debe purgarnos del pecado de Caín. No hay nada más que va a poder contrarrestar el pecado de Caín en tu vida y en mi vida. El verdadero amor no tiene envidia. El verdadero amor no se goza de la injusticia, sino que el verdadero amor se regocija en todo lo que es verdadero, justo, amable, honesto. Entonces el amor de Dios se traduce en servicio mutuo, en solidaridad, en comprensión, en perdón. Hermano, no siempre tenemos que figurar. Hermano, no siempre tenemos que ser el número uno, el primero. Hermano, no siempre tenemos que hablar. No siempre tu opinión va a ser la más importante en una reunión. No siempre mi opinión va a ser la más veraz. Podemos quedarnos cortos de vista. Podemos quedarnos cortos de mente en un asunto. Yo estaba platicando con alguien en la semana y de repente esa persona con la que yo estoy platicando me comienza a hacer un comentario pensando que yo tengo toda la historia detrás de. Yo le digo, espérate, ¿de qué estamos hablando? Estábamos hablando de eso y de repente me metes otro tema que tú crees que yo sé, pero yo no sé. A ver, entonces ya me ahora sí, ya entendí el comentario. Mira cómo Pablo lo presenta en Filipenses 1, ya para terminar. Filipenses 1, verso 9. Y esto pido en oración. Está orando. Que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. ¿Qué quería Pablo que abundara en el corazón de los filipenses o de los habitantes de Filipos? Quería que el amor de Dios en ellos abundara aún más y más en conocimiento verdadero. Esto es lo único que puede contrarrestar el pecado de Caín en nuestras almas, el amor de Dios. Necesitamos ser purgados con el amor de Dios. Un amor que no ama porque otro te amó. Un amor que no mide las cosas porque alguien hizo algo por ti. No, es un amor que se da. Si este mensaje te ha informado, si este mensaje te ha afirmado en algo y yo salgo y no hago nada con él, yo me lavo las manos con agua y con jabón. Pero no vas a poder decirle al Señor, nadie me advirtió, nadie me lo dijo.
El mensaje de Abel es claro. Necesitas o necesitamos resucitar a los cadáveres del alma que hemos ido enterrando a lo largo de nuestras vidas. Necesitas resucitar a las personas que tienen nombre, apellido, que no son un fulano y un sultano, y necesitas darle el trato digno a la altura de Dios. Son imagen de Dios. Dios los creó. Segundo, necesitas restablecer relaciones bajo la honestidad del reino y no bajo la ficción de la carne. Tercero, si eres una persona que ha sido lavada a precio de sangre, necesitas recordar que somos el pueblo de Dios y que un día daremos cuentas al Señor de todo lo que nos dio y de cómo nosotros administramos eso que nos dio. Te dio tiempo, te dio relaciones, te dio talentos, te dio un hogar. Vas a rendir cuentas, voy a rendir cuentas. Como 1 Corintios 4:1 lo dice, se requiere que los administradores seamos hallados fieles delante del Señor. Número 4, si ahora mismo enfrentas una relación rota, te recuerdo que las desavenencias en la iglesia, las divisiones en la iglesia, son siempre producto de nuestro pecado. Las divisiones en la iglesia son siempre producto de nuestro pecado. Y siempre, por más justificación que demos, la división contribuye al vituperio y al descrédito de la obra de Dios. Escucha esto. Estadísticamente se cree que la iglesia de Cristo el día de hoy se divide no por asuntos doctrinales, no se divide por asuntos bíblicos, no, se divide por el pecado en nuestro propio corazón. Y cada vez que una iglesia se fracciona o se quiebra, es el cuerpo de Cristo y Cristo mismo quien está siendo vituperado, o estamos entrando en descrédito por ello. Vas a rendir cuenta de eso, voy a rendir cuenta de eso. Número 5, nuestra misión es entregar una adoración genuina en un solo altar. Entregamos una adoración genuina como familia en nuestra casa. Por eso siempre en un hogar, cuando hay dos ideas diferentes, cuando el marido cree pero la mujer no cree, tienes una adoración diferente. Cuando los hijos creen de una manera y el padre cree de otra manera y la madre cree, tú tienes 3 altares diferentes. Por eso sí tiene peso cuando la Biblia dice no te unas en yugo desigual, porque tarde que temprano la idea romántica de todas estas chicas y todos estos jovencitos a los que les damos consejería, pastor, se va a convertir. Bueno, aquí yo pudiera pasar toda la noche contándote historias de que no se convirtieron. Y entonces el hogar tiene 2 o 3 altares diferentes. No solo eso, yo tendría que decir algo más. Y nunca o casi nunca el altar de Dios gana. Ay, pastor, ¿pero qué está diciendo? 30 años nomás de ver cosas. 30 años nomás de ver familias, historias, y más historias, y más historias, porque nuestra adoración genuina se da en un solo altar. Querido amigo, querido hermano, se requiere de gran humildad para no ceder al pecado de Caín. Se requiere de gran humildad para resucitar a los Abeles de tu vida. Y no lo puedes hacer solo. Necesitas la gracia de Dios. No lo puedes hacer solo. Aquí tenemos el caso de un hombre a quien Dios mismo le habló y le dijo lo que le iba a pasar y todavía le hace esta advertencia, no dejes que el pecado te domine. Y la respuesta de un corazón pecaminoso
en vez de ser arrepentimiento, fue sarcasmo. Entonces, cuestiónate esta noche al terminar esta predicación. Cuestiónate esto. ¿Cómo está respondiendo mi corazón ahora mismo a las advertencias de Dios? Porque no solo es este mensaje. Si tú estás lejos de Dios, Dios te ha estado llamando y Dios te ha estado advirtiendo. No por este mensaje, sino por muchas cosas alrededor de tu vida. Cuando yo vi esta imagen la semana pasada de este pastor al que yo te dije, yo dije, ¿qué pasó? Pues si hasta estaba tan contento el domingo y comiendo pastel. Cuando alguien que supo la noticia más cerca que yo me dice, infarto fulminante. Bueno, yo no creo que un infarto fulminante le dé la oportunidad a nadie del arrepentimiento, pero cuando Dios nos advierte y aparte nos da tiempo para arrepentirnos, yo creo que sí, esto tendría mucho peso sobre nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, te queremos dar gracias esta noche, porque claramente el pasaje nos llama a la reflexión. Me llamó a mí mientras yo lo leía, me llamó a mí mientras yo lo estudiaba, y yo confío en la obra de tu Espíritu Santo y de tu palabra, llamándonos a todos aquí y a los que están en transmisión a poder pensar, a poder meditar, a poder reconocer o entender que tú nos estás hablando. Perdónanos si hemos sentido envidia, resentimiento, celos, rencores por la vida de por las vidas de otras personas. A lo mejor en el campo laboral, en el campo familiar, a lo mejor en el campo escolar, a lo mejor en el campo de las relaciones, en ese grupo donde nos desenvolvemos y que de repente alguien comienza a hablar de lo bien que le está yendo, de los triunfos y logros que está teniendo, y entonces nuestro corazón se enciende en una competencia que nunca debió haber iniciado. Perdónanos si ese pecado de Caín aún pudiera estar a nuestro interior en el campo espiritual. Si pudiésemos estar ahora mismo deseando el don que tú le diste a otra persona, deseando el liderazgo que tú le diste a otra persona, el ministerio, el servicio. Yo no sé, Señor, cómo esto pudiera ser traducido. Pero yo te ruego, Señor, que tú nos permitas responder a ti de manera efectiva y de manera clara. Ninguno de nosotros tenemos comprada la vida. Ninguno de nosotros podemos saber cuándo es que tú nos llamarás a cuentas. O peor, Señor, ninguno de nosotros sabemos cuándo tú tendrás a bien disciplinarnos. Y si nos has advertido y si nos has hablado tranquila y livianamente, entonces tu disciplina será fuerte. Entonces yo pido que respondamos ahora mismo ante estas preguntas, que nos hagamos estas preguntas ahora mismo nosotros, esta noche o en los próximos días. Que podamos llenar nuestra libreta al hacer la pregunta, ¿dónde está Abel? ¿Dónde está Abel? ¿Dónde está Abel? Que no seamos sarcásticos como Caín para decir, ¿soy yo acaso el guardián? ¿Soy yo acaso el pastor? Porque la respuesta claramente de ti será sí. Puse una carga en ti. Puse algo en ti para que tú hicieras con esta persona y no respondiste adecuadamente. Señor, líbranos del pecado de la ira, del pecado del orgullo. Líbranos del pecado de la soberbia. Líbranos de la prepotencia. Líbranos de todo esto que puede estar aquí vinculado o incluido
cuando hablamos de aquel pecado de Caín. Y yo te pido, Señor, que si tú quisieras usar esto para llamarnos al arrepentimiento, para llamarnos a la confrontación, lo hagas de manera firme y de manera clara. Oramos que tú nos despidas de este lugar y tu favor y tu gracia nos acompañe en todo momento. En tu nombre oramos y te damos gracias, Señor. Amén.